Hoy seguimos con las exposiciones. Por favor, me apagan las pantallas que no les van a servir. Y la primera exposición que vamos a ver es un repaso de física mecánica. Entonces, la palabra a los compañeros. Buenas tardes. Con el tema de repaso de física mecánica, primero tenemos que hablar de cinemática. La cinemática es la rama de la física que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan. Desplazamiento, pues como ya deben saber, es el cambio de posición de una partícula. Tenemos velocidad o movimiento primero, que es el cambio de posición respecto al tiempo. Podemos denominarlo con la letra X. La velocidad, desplazamiento por unidad de tiempo, este es un vector. Tenemos también la rapidez, que es la magnitud de la velocidad, y se puede escribir solo la V o también se puede escribir así. La aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. La velocidad se puede sacar derivando la posición y la aceleración se puede sacar derivando la velocidad. Entonces, podemos decir que la aceleración es la segunda derivada de la posición. Tenemos primero un movimiento que es un movimiento rectilíneo uniforme. Como su nombre lo dice, pues es un movimiento que describe una trayectoria en línea recta con velocidad constante. Allí podemos ver sus fórmulas. El segundo es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. También pues es un movimiento que describe una trayectoria recta con aceleración constante. En esto vamos a ver la fórmula de posición, que es la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí si la velocidad inicial es 0, podemos decir que la posición es igual a solamente un medio por aceleración por el tiempo al cuadrado. La velocidad final se halla poniendo la velocidad inicial y sumándole el producto de aceleración y tiempo. Caída libre. Se denomina caída libre al movimiento de un cuerpo bajo la acción de un campo gravitatorio. Aquí incluimos la letra G, que significa gravedad, y pues podemos ver que es equivalente a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esas dos definiciones de caída libre. Y aquí podemos ver que son prácticamente las mismas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues las ecuaciones son prácticamente las mismas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado y el movimiento rectilíneo uniforme. Pero en vez de la aceleración, pues tomamos en cuenta la aceleración de gravedad, G. El movimiento proyectil pues, es un movimiento que combina el movimiento rectilíneo uniforme y la caída libre. Pues es cuando un cuerpo, además de desplazarse verticalmente, se desplaza horizontalmente, también se desplaza horizontalmente, pues ese se tiene un movimiento de proyectil o movimiento parabólico. Podemos descomponer la velocidad en sus componentes X y Y con estas ecuaciones: velocidad inicial y velocidad final. Podemos hallar una altura máxima, un alcance máximo y un tiempo total y un tiempo hasta que llega a la altura máxima. Esas son sus ecuaciones. Movimiento circular uniforme. Pues aquí vemos que V
Es la velocidad tangencial, pues que es la velocidad de un cuerpo. En la velocidad angular de la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta podemos escribirla como la rapidez al cuadrado sobre un radio r. La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular también por el radio. La aceleración tangencial es la derivada de la velocidad tangencial en una unidad de tiempo, como podemos observar allí. Por último está la aceleración angular, que es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre una unidad de tiempo en segundos, Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre las leyes de Newton. Pues estas fueron las que le dieron vida a la dinámica, es decir, a todo lo que corresponde en cuanto a la fuerza y más adelante el trabajo. Se dice que en el postulado pues, son 3 leyes de Newton. Cada una de ellas tiene su diferente razón de ser, y pues cabe anotar que las 2 primeras nacieron de contribuciones que hicieron científicos anteriores, de las cuales Newton pues modificó y adaptó para que se hicieran más generales. Listo, entonces pues bueno, primero, antes que todo hay que tener en cuenta que las leyes de Newton se cumplen en un espacio bueno, más adelante lo vamos a ver. Exacto, sí. Sí, se cumplen en un sistema de referencia inercial. ¿Qué significa esto? Que el sistema de referencia es, el punto de origen tiene que ser con velocidad constante. O sea, puede ser estar en reposo o tener una velocidad constante. ¿Okay? Ya las otras leyes, pues ya hay otras leyes para cuerpos que tienen aceleración, y pues bueno, de eso pues, se trata la primera ley de Newton, que es la inercia. Entonces pues voy a citar cite precisamente lo que dice el postulado, que es: todo el cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas en él. Bueno, ahí lo que podemos ver es que en las imágenes pues el oso es como un sistema de referencia, es decir que el oso ve pues, es un vagón del tren y ve que el vagón va a una velocidad constante. Si nos detallamos en el libro, pues el oso va a ver que el libro está quieto. Sin embargo, ya si es un sistema de referencia no inercial, pues en cuanto a que el vagón lleve aceleración, no se va a ver el libro quieto, puesto que aunque sobre él no actúen fuerzas realmente. Bueno, de eso se trata la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton es acerca de la dinámica, pues esta ya le da consistencia a lo que es como dije anteriormente, a la dinámica en cuanto a la fuerza, a lo que se puede referir con fuerza. Sin embargo, pues la ley pues nace de una ecuación que es un poquito más general, que pues precisamente eso fue lo que hizo Newton. Entonces pues tenemos que la fuerza es normalmente un vector y que puede hallarse mediante la derivada de una cantidad de movimiento.
generalmente hay veces que uno, por digamos, para sacarle de la derivada, pues saca la masa. Pero Newton la hizo más general porque pues no hay, pues sí hay diferencia en este sentido, pero pues la fuerza la hizo más general en el sentido de que esto va a ser una derivada igualmente, y pues de este término lo que se refiere es a cantidad de movimiento, como bien lo conocemos. Sobre el tiempo. Bien sabemos entonces que la derivada de la cantidad de movimiento pues va a tener como resultado una masa que es constante y una aceleración. Entonces, ¿qué dice esto? Pues que cuanta mayor masa haya, pues se va a requerir de más fuerza, es decir, que si la masa aumenta, pues esto es inversamente proporcional, tal como aparece, creo que ahí aparece en la ecuación, no precisamente, pero bueno, ya digamos si queremos separar esto, entonces vemos que la aceleración, pues separando, es fuerza sobre masa, ¿cierto? Y entonces vemos que estas son inversamente proporcionales. En cuanto, pues, en cambio, pues, la aceleración con respecto a la fuerza, pues a mayor aceleración, pues tiene que haber mayor fuerza. Entonces esas sí son bueno, pues, como les decía, a mayor aceleración, pues va a haber mayor fuerza. Eso en cuanto a, pues ahí precisamente en el dibujo lo hice. Siguiente. Y pues viene la tercera ley de Newton, que es como que más se nos queda. En ese sentido, pues es la ley de la acción y reacción. Pues voy a citar lo que dice precisamente ahí. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Yo puse dos ejemplos. Pues el primero es el de la derecha, bueno, izquierda para ustedes. En cuanto a un cuerpo que pues tiene acciones inversas, o sea, tiene fuerzas, tiene diferentes fuerzas. Pues como se ve ahí, tenemos un peso, pues en realidad lo señalamos como W, ahí lo tienen como P, solo de menos. Y tenemos una normal, esa es realmente la fuerza de reacción del peso. Entonces, como hay una acción que es una gravedad, que es la fuerza de la gravedad, entonces también hay una reacción que mantiene el cuerpo pues en reposo. La normal, listo. Para lo que vimos ayer, pues también puse en el ejemplo aquí, a este lado, en cuanto a la fuerza de las cargas. Así como pues una carga puede ejercer una fuerza sobre la otra, entonces pues también va a haber una respuesta de esa misma carga. Pues obviamente no va a ser de la misma magnitud, pero sí va a haber esa presencia de esa fuerza. Y pues tal es que la ecuación la describe acá. Que la magnitud de una fuerza de una es la magnitud de la fuerza de la otra, pues en el caso de que estén en reposo, ¿cierto? Y pues eso con la ecuación que vimos ayer, pues la constante, las dos cargas y sobre la distancia al cuadrado. Y pues
como ambas fuerzas son, pues en este caso que están en reposo, son iguales, pues la fuerza de una va a ser el inverso a X grados. Bueno, los tipos de fuerzas. Pues en esta diapositiva podemos ver un listado de fuerzas más o menos generales, porque pues hay más. Pues tenemos la primera, que son las fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. En estas, pues bien se sabe que es digamos, en el caso de, como nos lo plantean en la física mecánica, que pues a veces las podemos llamar presiones, así como, pues, como les decía anteriormente, pues hay una respuesta de una frente a la fuerza de otra. Bueno, y fuerzas internas de contacto. Bueno, entonces pues ahí mismo también entra la fricción. Pues ya sabemos que la ecuación de ella es la fricción, es mu, que es una constante que tiene una constante de rozamiento por la normal, que es la normal de, pues como eso, como esa fricción siempre aparece cuando estamos moviendo un objeto, digamos, en dirección perpendicular al suelo, pues por eso aparece, porque es la contraria al peso, por eso aparece la normal. Fuerza de campos estacionarios, pues precisamente eso fue lo que vimos ayer, es de cargas en cuanto a, pues, en cuanto a la respuesta de una a la otra, pues como vimos ayer, pues la fuerza, pues en algunas ocasiones uno lo da en física 1, ¿sí? De las fuerzas de una sobre otra, pues no me acuerdo de la cosas, de la carga una, por la distancia. De eso trata la fuerza de campos estacionarios. La fuerza eléctrica y las unidades de fuerza, pues como bien se sabe, las unidades de fuerza, pues ya que la ecuación de fuerza es igual a masa por aceleración, bien sabemos que la masa viene en kilogramos y una aceleración viene en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, pues eso es evidente que se está ejerciendo, se está empujando un peso, bueno, una masa realmente, durante una aceleración. Pues el movimiento circular, pues ya lo hemos mencionado. La fuerza, bueno, en cuanto al movimiento circular, pues ya lo dijeron, pero yo creo que vale la pena repetirlo. Bueno, ya fue algo que también quedó volando. Fue en cuanto a, pues sabemos que un cuerpo tiene movimiento circular, tiene una aceleración centrípeta, una velocidad angular, que esto sí es igual a una distancia sobre una unidad de tiempo. Y aquí en la aceleración centrípeta es una velocidad tangencial. Y también tenemos, pues también como bien se sabe, tenemos el concepto de periodo. El periodo, pues es el tiempo que se demora realizando una revolución. Entonces, voy a intentar hacerlo por acá. Pues desde un punto hasta el inicio, bien sabemos que el periodo, pues es la duración
la duración se simboliza T. Y pues es el inverso de la frecuencia. Sí, es la duración o sea, es el tiempo que tarda un cuerpo en hacer una revolución. En cambio, pues la frecuencia, pues, son las revoluciones que un cuerpo hace en una unidad de tiempo. Generalmente en esto se manejan unidades de revoluciones por minuto. Se manejan unidades de revoluciones por minuto o hercios, que realmente termina siendo una por segundo. Bueno, queda claro. Sí, no sería más. Buenas tardes, yo soy Diego y voy a explicar la parte de trabajo, la parte que cubre desde trabajo hasta momentum lineal. De lo que antes explicaban mis compañeros, ya tenemos una definición de fuerza que se mide en newtons, que es la energía que se usa para mover algo. Pues el trabajo, su concepto es, se dice que una fuerza realiza trabajo cuando altera el estado de movimiento de un cuerpo. Eso significa que yo puedo hacer objetos sobre algo cuando utilizo una fuerza para desplazar, para mover su posición que está en el momento. Entonces, su unidad de medida son los julios. Acá vemos cómo de dónde salen los julios. En realidad los julios son una relación entre la medida de fuerza, que es el newton, y un desplazamiento, que son los metros, y hacen las operaciones con las medidas. Ahí se multiplica las dos masas y quedan su definición más amplia, que es kilogramo por masa al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Acá tenemos nuestras fórmulas, las dos principales fórmulas de trabajo de una fuerza constante. ¿Qué significa que sea una fuerza constante? Significa que durante un tiempo X yo estoy moviendo el objeto con una fuerza que no es variable, que es una constante. Significa que si yo tengo un libro y lo muevo hacia la derecha por 2 segundos, pues yo puedo calcular eso con esta fórmula. A través de esta luz. Que es que el trabajo, que es la fuerza como vector o como vector en 2 dimensiones o 3 dimensiones, pues eso ya, si es de 2 o 3 dimensiones, uno puede calcular las componentes. Eso se multiplica por la distancia, y eso se multiplica por el coseno del ángulo. ¿Qué representa el ángulo ahí? Representa que si yo tengo un libro y le hago una fuerza hacia arriba, se va a requerir un trabajo diferente a si yo lo hago totalmente horizontal. Pues de esa fórmula, como nosotros sabemos, coseno en 90 grados y 180 da 1 y menos 1. Entonces, esa parte del coseno de alfa se cancela cuando se hacen movimientos horizontalmente o verticalmente. Entonces, de eso se puede simplificar que el trabajo se saca de fuerza por desplazamiento. Acá tenemos unos 3, 4 ejemplos. No sé si se alcanza a ver.
acá tenemos una cajita, un objeto, que que se está moviendo con 12 newtons hacia, bien sea hacia la derecha, hacia superior derecha, hacia arriba, hacia allá y hacia la izquierda. Acá podemos ver cómo con la misma fuerza y diferentes ángulos pueden dar trabajos totalmente distintos. En este tenemos una fuerza de 12 newtons multiplicada por coseno de 0, porque se está moviendo en forma horizontal y se está desplazando 7 unidades en este caso. Produce una fuerza de 84 joules. En la siguiente, pues, como pueden ver, es igual fuerza, igual desplazamiento, pero con un ángulo de 60 grados, o sea, hacia allá. Y es un trabajo de 42 joules. Y pues, las otras son similares. Lo único que hay que destacar es que, digamos, cuando es el coseno de 90 grados, no se ejerce trabajo, porque se cancela, aunque tengamos fuerza de 12 newtons y 7 unidades de desplazamiento, el trabajo da 0. Lo anterior solo aplicado para fuerzas constantes. Como todos sabemos en física mecánica, vemos que uno también puede jugar con estas funciones que representan el movimiento de partículas. Entonces acá también tenemos eso. Acá tenemos que el trabajo puede ser una integral definida de un punto x inicial a un punto x final de una función cualquiera. Como podemos ver en la imagen, pues tenemos una definición más amplia de lo que es una integral, que es la suma de pedacitos muy pequeños, y que cada pedacito es un pedazo de fuerza. Y pues el diferencial ahí aplica para que se pueda calcular bien el trabajo. Y en la imagen de abajo, pues tenemos que el área bajo la curva de la integral de una función de desplazamiento es el trabajo. Y pues acá tenemos un poquito más explicado lo que mi compañero había explicado hace un rato, pues que entre los diferentes tipos de fuerzas también se pueden catalogar en dos grandes grupos, como lo son las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. Pues dentro de las conservativas están la gravitacional, la elástica, la electrostática, que tienen como característica que su trabajo a lo largo de un camino, o sea, yo mover un objeto de un punto A a un punto B y después regresarlo de un punto B a un punto A, el trabajo va a ser cero. Pues eso se encuentra en la definición de trabajo, que es la diferencia de fuerza. Y también están las fuerzas no conservativas, como la fuerza de rozamiento, como la fuerza magnética, que pues obviamente es lo contrario. Como tenemos la gravitacional, yo puedo lanzar una manzana al aire, pero sé que como es conservativa, lo que sube también va a bajar. O sea que el trabajo al tiempo final va a ser cero. Partiendo de la definición de trabajo, se puede sacar la definición de potencia. Que la potencia es la cantidad de trabajo realizado por una unidad de tiempo. Se calcula como P igual a trabajo sobre diferencial de tiempo. ¿Esto qué significa? Que acá lo que hacemos es relacionar el trabajo como unidad de medida con una unidad de tiempo. O sea, cuánto trabajo yo estoy haciendo para mover algo durante un tiempo X. Pues acá también vemos que la unidad de potencia del sistema internacional es el watt, que es
Joule sobre segundo, pues se saca fácilmente viendo la ecuación inicial. Y pues tenemos que también entra este concepto que es los diferenciales de tiempo. Entonces acá tenemos el concepto de trabajo y energía potencial. Pues ya hablamos de trabajo, que es la cantidad para mover un objeto, y introducimos este concepto, pues que ya lo conocemos, que es el de la energía potencial. ¿Qué es la energía potencial? Es la energía almacenada en un objeto con relación a su posición. Esto significa que un objeto que está en el piso de esa botella no tiene la misma energía potencial que una que está a una altura determinada. Pues la relación es que entre más alto esté, por el mismo efecto de la gravedad, de la fuerza de gravedad, va a acumular más fuerza potencial. Se denota con una U y se mide también en julios. Y a partir de eso, pues tenemos esta definición que vimos mucho el semestre en física 1, que es la energía potencial gravitacional. Pues es la misma cosa, pero relacionando la definición con la gravedad. Significa que, acá está el dibujito, un objeto entre más alto esté, más energía potencial y por ende trabajo va a tener. Lo que ya todos lo sabemos es masa por gravedad, que es 9,8, por una altura X, que es una variable. Pues, en la diapositiva que se considera que si un objeto tiene una altura X dentro de los planteamientos, pues va a tener energía potencial cero también. Y acá tenemos un ejemplo. Pues, es muy sencillo el ejemplo. Está una bolita roja a 2 metros de altura. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo cuya masa es de 2 kilogramos y está a 2 metros de altura, su energía potencial será de M por G por H. Entonces acá hacen los cálculos. 2 kilogramos por el valor de la gravedad que lo redondean a 10 metros sobre segundo por altura da 40 joules. Y a partir de del concepto que teníamos de energía potencial, también se desprende este concepto que es la energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Es la energía que tiene un cuerpo debido a su velocidad. Eso significa que si yo tengo un cuerpo moviéndose muy rápido o cayendo, pues va a tener una cierta capacidad de trabajo. Va a tener ciertos joules que va a seguir haciendo efecto sobre el objeto. Pues, su ecuación es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Pues acá tenemos la imagen, que es una bolita que tiene una masa m y que tiene una velocidad. Significa que si en un instante si tiene una rapidez x, la bolita se va a seguir moviendo hasta que su energía cinética se convierta en potencial. Cuando se lo veremos en la siguiente diapositiva. Entonces acá tenemos lo que nosotros llamamos la ley de la conservación de la energía mecánica. ¿Qué es esto? Esto simplemente es la suma de los dos conceptos, de las dos energías. La energía mecánica total que recae sobre un objeto es la suma de la energía potencial y la energía cinética. Pues es muy sencillo y nosotros lo usábamos mucho en física 1 para hallar condiciones de equilibrio, para hallar
resolver problemas que necesitaban igualar cosas. Como nosotros igualábamos la energía potencial para hallar la otra, o hallábamos la energía mecánica total de un objeto y se descomponía. Acá tenemos nuestro concepto, creo que es el último, el de momento lineal. El momento lineal de una partícula de masa m que se mueve a una velocidad v se define como el producto de la masa por la velocidad. ¿Qué significa esto? Significa que creo que es en el caso del movimiento esclavo. Yo tengo una partícula en este punto. Tengo el momento lineal se describe como un vector que también puede ser en 2 dimensiones o 3 dimensiones, que lo que indica es cuál es su magnitud y su dirección, y su posición, dirección, sí. Significa que si tenemos un movimiento circular y la partícula en este punto, sabemos que va a tender a dar vueltas, obviamente, pero que en este punto hay una velocidad que lo lleva hacia un punto afuera de la órbita. Pues eso es más o menos lo que quiere decir el momento lineal, pero obviamente es más complejo y eso se puede sacar de ecuaciones de posición y todo ese cuento con derivadas integrales. También se dice que se puede definir el vector fuerza del momento lineal como la derivada el vector fuerza como la derivada del momento lineal respecto al tiempo. Y tenemos el último concepto, pues es el que estábamos viendo la vez pasada, que es el de la ley de la gravitación universal, que deriva de la tercera ley de Newton, pero a escala mucho más grande, pues ya sabemos que con planetas y con cuerpos celestes, pues ahí la tenemos, que la fuerza de gravedad es igual a la gravedad por la masa de un objeto 1 por la masa del objeto 2 sobre la distancia que los separa. Y pues esta es la fuerza que hay entre los dos objetos. Como sabemos que tan grandes se tienden a atraer. Y en el caso de la Tierra y la Luna, esta fuerza de gravitación universal impide que no se salga de su órbita. Bueno, entonces, gracias a los compañeros, espero que le haya servido la exposición, pues expusieron los conceptos principales de física mecánica que nos pueden servir en este curso. Entonces hacemos una pequeña pausa mientras los compañeros quienes van alistando sus